que le den a la filosofía y a la espiritualidad. Bueno, disculpen lo austero de esta presentación, pero tengo poco tiempo. Y bueno, ya saben que hago esto simplemente por gusto o por pasión, entonces pues no le podría invertir más. También disculpen si ven ahí hay muchos errores de dedo en esta presentación, pero ya no me dio tiempo de corregirla, pero creo que es un tema importante, entonces aquí vamos. Fanáticos cientificistas everywhere. Bueno, estás tranquilo en tu casa, meditando, haciendo tus cosas, cuando repentinamente te dicen: oye, archimago, es que hay que aprender ciencia, es importantísimo, la ciencia es lo mejor, es lo máximo, la ciencia está de moda, todo el mundo debería saber ciencia, la ciencia va a resolver todos los problemas, va a salvar al mundo y nos va a llevar al paraíso terrenal laico. Bueno, lo siento, sí, la ciencia es maravillosa, pero seamos realistas, la ciencia no hará que ella te ame. ¿Por qué los cientificistas dicen que hay que aprender ciencia? Bueno, para que no te engañen con tierras planas, para que no te engañen con ufologías raras, para que no te engañen con negación del cambio climático, para que no te engañen con homeopatías y acupunturas, para que no te engañen con sectas, ateísmos, ideologías diversas, para que no te engañen con el feminacismo, con antivacunas, para que no te engañen con bla, bla, bla. Entonces te dicen: es importantísimo, ¿alguien quiere pensar en los niños? Bueno, todo esto no suena a que los seres humanos necesitan ciencia, suena a que lo que necesitan son unas buenas clases de ética y de moral para no andarse engañando y viéndose la cara de tontos unos a otros. Entonces mejor que le den a la filosofía. Sí, que le den a la filosofía. Si tu problema son los engaños, las mentiras, la traición, las falacias, la retórica, los sesgos cognitivos, los errores, la búsqueda de la verdad, lo que tú necesitas no es ciencia, lo que tú necesitas es filosofía. No, archimago, tú no entiendes. Lo que quiero decir es que hay que enseñarle a las personas a que tengan pensamiento crítico, que sepan razonar, que puedan distinguir entre lo verdadero y lo falso, que sean escépticos, que cuestionen todo, que puedan identificar mentiras, trucos y falacias lógicas. Ah, lo que tú quieres decir, otra vez, es que le den a la filosofía. Estás confundiendo ciencia con filosofía. Descuida, amigo cientificista. Es obvio que no puedas diferenciar entre ciencia y filosofía, pues esto no es un tema científico, sino filosófico. Sí, lo sé. Te enseñaron que la ciencia podía explicar y resolver todo. Incluso te mintieron diciéndote que la ciencia había acabado o estaba acabando con la filosofía. Seguro tú mismo has propagado y perpetuado estas mentiras también. Pero tranquilo, quédate conmigo, que yo te lo explico. De lo que estás hablando no es de ciencia, sino por ejemplo de lógica. Cuando tú hablas de premisas, de lo verdadero, lo falso, lo correcto, lo incorrecto, de retórica, de falacias, de lo universal, de lo particular, estás hablando de lógica. Cuando tú hablas de hipótesis, de variables, del doble ciego, del método científico, de lo que estás hablando es de teoría de la ciencia. Cuando tú hablas, por ejemplo, de falsabilidad o de empirismo, estás hablando de teoría del conocimiento, es decir, nociología y epistemología. Cuando tú estás hablando de materialismo, de idealismo, de realismo, en realidad lo que estás hablando es de ontología. Cuando tú hablas del bien, del mal, del deber ser, tú estás hablando de ética. Cuando tú hablas de lo bello, de lo placentero, tú estás hablando de estética, entre otras muchas cosas. Es decir, estás hablando de filosofía. Aunque creas ingenuamente que el escepticismo, la falsabilidad o el empirismo, por ejemplo, son ciencia, en realidad son posturas frente al conocimiento, son posturas filosóficas frente al conocimiento, son razonamientos sobre la búsqueda de la verdad y sus problemas. Sí, se usan en la ciencia, pues la filosofía es la madre y contenedora de la ciencia. Todo el conocimiento científico se basa en conceptos y premisas metafísicas infalsables. ¿No lo sabías? Bueno, pues, sorpresa. ¿O qué? ¿Acaso creías que el escepticismo era algo físico? ¿Creías que existía la partícula llamada esceptitrón? La ciencia estudia el mundo, pero ¿quién estudia y quién crea la ciencia? Pues la filosofía. ¿Quién te dice qué es conocer, qué es saber, qué es lo verdadero o lo falso, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es un sesgo, qué es un error, qué es la realidad, qué es lo real? ¿Se puede alcanzar la verdad? ¿Solo se puede aproximar a ella? ¿Qué es lo general? ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo universal? ¿Qué es comprobar? ¿Qué es verificar?
qué es demostrar, qué es la inducción, qué es la deducción, qué es una hipótesis, qué es una teoría, qué es una ley, qué es una variable dependiente y una independiente, qué es una variable extraña, qué es un grupo control, qué es el doble ciego, qué es la falsabilidad, qué es el empirismo, etcétera, etcétera y mil etcéteras. Lo que te dice que son es la filosofía. Toda la ciencia se basa en conceptos metafísicos, infalsables, intangibles, abstractos, indemostrables, que están fuera de todo método y demostración científica, pero finalmente son los que generan y construyen a la ciencia misma. Límites y jurisdicción. Los cientificistas también creen que la ciencia es todopoderosa y omnipotente. Creen que puede hablar de todos los temas y que no tiene fronteras. Pero obviamente no es así. No solo confunden ciencia con filosofía, también confunden ciencia con tecnología o con matemáticas. Y bueno, dicho sea de paso, los cientificistas con ciencias solo se refieren a las ciencias naturales o ciencias duras, pues ya las ciencias sociales, la política, la economía, la sociología y hasta la psicología, pues ya sienten que se les empieza a patinar a lo magufo. Incluso también se han peleado con las ciencias formales. Algunos cientificistas han acusado a las matemáticas de no existir realmente, pues no las pueden tocar ni las pueden poner en un tubo de ensayo, aunque sean las que básicamente construyen a la ciencia misma. Así las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, la astronomía, pues tratan de lo cuantitativo, de lo objetivo, lo físico, lo tangible, lo universal. Cabe decir que son las más facilongas porque siempre se repiten, son estables, son predecibles, no tienes que lidiar con nadie, no tienes que salir de tu laboratorio, solo tienes que estudiar objetos inconscientes que se mueven siguiendo ciertas reglas. En cambio, las ciencias sociales, pues los cientificistas a veces chocan con las ciencias sociales, como el derecho, la economía, la política, la sociología, la psicología, incluso también chocan con las humanidades y con el arte, pues estas pueden contener cosas cualitativas, cosas subjetivas, cosas metafísicas, cosas particulares. Por ejemplo, el concepto de Estado, el concepto de deuda, o el concepto de superyo, o el significado de una palabra racista, o el deseo subjetivo de una persona, o la vivencia interna de una persona, todo eso escapa de su control. Por eso los cientificistas más torpes terminan calificándolas de magufas, pues no pueden reducirlas a ecuaciones simples, repetitivas, objetivas, cuantitativas, universales. Y bueno, eso los vuelve locos. Por eso los cientificistas abusan de las ciencias naturales, descartan un poco a las sociales y también un poco a las formales. Pero bueno, ¿qué es en realidad la ciencia? La ciencia solo es el estudio metódico y sistemático de algún fenómeno. Puedes ver algo y decir superficialmente, bueno, yo creo que pasó esto, yo creo que funciona así, pero ya cuando te sientas, cuando te tomas el tiempo, cuando lo haces a profundidad, cuando haces mediciones, cuando sacas tu libreta, cuando lo haces de manera metódica y sistemática, cuidadosa, entonces ya estás haciendo ciencia, ni más ni menos. La ciencia no habla. La ciencia, no hace falta que lo diga, pero no es una entidad física real, con personalidad propia e intereses particulares que pueda hablar. La ciencia no dice que estás equivocado. La ciencia no dice que el cambio climático es cierto y es culpa del ser humano, y que entonces debes votar por tal o cual partido político. La ciencia no dice que la homeopatía es falsa o verdadera, si sirve o no sirve, si es un fraude, si es ética, etc. En el caso de la homeopatía, por ejemplo, a lo mucho puedes agarrar un grupo de 150 personas y dividirlo en 3 grupos de 50 personas. A uno le das medicina tradicional, a otro le das homeopatía y al tercero no le das nada. Y de ese estudio obtendrás datos cuantitativos. Puedes repetir el estudio, puedes hacer gráficas y usar la estadística. Hasta ahí llegó la ciencia. Ya lo que tú hagas con esos datos ya no es ciencia, se basará en un estudio científico, pero ya no es ciencia, sino es interpretación y aplicación de la ciencia, ya entra en otros campos, por ejemplo, de salud pública. Igual que la tecnología, pasa lo mismo. La tecnología ya no es ciencia, sino que es interpretación y aplicación de la ciencia, basada en los intereses, en el ingenio y la creatividad de los seres humanos. Por ejemplo, la ciencia no ha hecho trenes, no ha hecho coches, medicina o bombas atómicas. La ciencia solo ha estudiado el vapor, la termodinámica, la densidad, reacciones químicas o la composición de los átomos.
Ya si con ese conocimiento tú hiciste un motor de vapor y se te ocurrió ponerlo a un tren para que jale vagones, eso ya no es ciencia, eso ya es tecnología, es aplicación de la ciencia. Se basa en el conocimiento, fruto de la ciencia, pero la ciencia no hace trenes, solo estudia metódica y sistemáticamente las cosas. Igual con la medicina, la ciencia solo estudia cómo diferentes sustancias afectan al organismo, por ejemplo. Ya cuando tú deliberadamente juntas estas sustancias en dosis específicas, con intenciones particulares, para resolver problemas particulares, ya no es ciencia, se basa en ciencia, pero ya es otra cosa. La ciencia no te dice si el efecto secundario de tal medicina es legal o no. La ciencia no te dice si debes arriesgarte con un tratamiento nuevo o no. Si es bueno andar robándote cuerpos sin plantarles cabezas. Si engañar o no a un paciente con un placebo por su propio bien. Eso ya no te lo dice la ciencia. Estas son las fronteras de la ciencia. Recapitulando, con la ciencia solo haces un experimento o un estudio y obtienes datos. Hasta ahí llega la ciencia. Ya lo que hagas con esos datos es cosa tuya. La ciencia no te dice cómo debes interpretarlos. La ciencia no te dice cómo debes aplicarlos. La ciencia no te dice cuáles son tus objetivos, tus intereses o tus intenciones. La ciencia ciertamente no hace juicios de valor. Y la ciencia mucho menos hace juicios morales. Adiós, ciencia. Si tú ya hablas sobre cualquiera de los temas anteriores, pues solo te aviso que ya te saliste de la ciencia y ahora estás en otros campos. Podrás jugar al cientificista, presumir que todos deben hacerte caso, pues tú hablas en nombre de la sagrada ciencia, pero todo lo que haces es embarrar tus opiniones, ideologías, creencias y posturas personales, abusando de la ciencia para imponérselas a otros. Por eso los cientificistas son los peores charlatanes, porque son doblemente culpables y doblemente responsables si pretenden venderse como divulgadores científicos. Pues algunos solo se aprovechan del esfuerzo que han hecho varios científicos reales que se han partido su lomo trabajando, solo para repetir sus palabras sintiéndose muy inteligentes, como si ellos se les hubiera ocurrido todo lo que repiten, y bueno, muchas veces lucran y se paran bajo los reflectores y reciben los aplausos que no son para ellos, usando la excusa de la noble tarea de divulgar la ciencia. Pero bueno, estos hacen más daño que cualquier charlatán vende humos, porque se están valiendo de la ciencia para controlar y manipular a otros. Un verdadero divulgador científico sabe separar su opinión personal de lo que es la ciencia, o al menos debería de, que también el deber ser es un tema filosófico. La ciencia no es la panacea. La ciencia no es la solución a todos los problemas. Por ejemplo, como los científicos han observado que el cambio climático es, según se dice, consecuencia de actos humanos, entonces ya todos deben parar sus máquinas y escuchar y detener todo. Dicen, los científicos dicen que es culpa del ser humano, todos paren y atiendan a la ciencia ha hablado, los científicos han hablado. Bueno, es muy ingenuo creer que el único problema aquí es el cambio climático. Tenemos, por ejemplo, armas de destrucción masiva, tenemos un ambiente político apenas equilibrado, solo vean Estados Unidos, Rusia y China, cualquier desequilibrio y explota una guerra. Y en un invierno nuclear, a los supervivientes, si es que los hay, pues creo que lo que menos les importará será el calentamiento global. Quizá la tensión y fuerzas entre países no sean físicas, pero son muy reales y muy importantes. No podrás medirlas con instrumentos físicos, no podrás medirlas en joules, en cualquier cosa de esas, pero están ahí. Si a alguno de esos tres países no le entra algún tratado climático, los demás no pueden porque quedan en desventaja y eso puede romper al mundo más rápido que el cambio climático. No es que no le hagan caso a los científicos naturales, sino que también hay políticos, economistas, militares, sociólogos a los que deben hacer caso. Aunque sean ciencias sociales y sean menospreciadas por físicos, químicos, biólogos, astrónomos, sus fuerzas también son letales. Es muy ingenuo pensar que solo hay un problema y que con la ciencia natural se resuelve y se explica todo. Solo hace falta escuchar a los científicos y de las ciencias duras. Pues evidentemente hay problemas políticos, económicos, sociales de por medio, incluso psicológicos que también pueden ser igual o más devastadores que el cambio climático. La ciencia no es la panacea, la ciencia no lo explica ni lo resuelve todo, la ciencia no es la respuesta a todo, solo es el estudio metódico y sistemático de cómo funcionan las cosas. La ciencia es una herramienta, es como un cuchillo, sirve para cortar y es útil cuando lo usas para lo que fue hecho,
pero no sirve, por ejemplo, si quieres pegar o si quieres unir algo, no te sirve un cuchillo. Si quieres martillar, si quieres atornillar, si quieres remover la nieve de tu entrada, si quieres prepararte un café o si quieres sacar a pasear a tu mascota, pues un cuchillo no te sirve. No es la herramienta adecuada. Así, la ciencia es la herramienta adecuada para estudiar las cosas, pero no para decirnos qué hacer con esos estudios. Y los cuchillos no son buenos ni malos, todo depende cómo los uses. Si los usas para cocinar y sorprender a tu familia con un platillo delicioso, entonces son buenos. Pero si tú los usas para saltar y enterrárselos a alguien en el abdomen, pues entonces es malo. Lo mismo pasa con la ciencia. Con la ciencia podrás hacer útil medicina, pero también puedes hacer armas, puedes hacer drogas, puedes hacer software para espiar y controlar a la población, etcétera. La ciencia puede ser muy buena o puede ser muy mala dependiendo de quién la use. Así que no, la ciencia no es lo que solucionará sus problemas. De hecho, no fue el uso incorrecto, descontrolado y exagerado de la ciencia justo lo que ha creado varios problemas, como los plásticos en el mar, como el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, la pérdida de contacto social, pesticidas y hormonas en los alimentos, etc. El mal uso del conocimiento científico aplicado al consumismo, a la explotación de personas y recursos, fue lo que llevó al cambio climático en primer lugar. Einstein, por ejemplo, será muy simpático, pero no olvidemos que gracias a él y a otros muchos científicos, ahora tenemos este representativo reloj del fin del mundo, y desde entonces la humanidad no ha vuelto a dormir tranquila por la noche jamás. La filosofía manda, la ciencia obedece. Este video no lo hago solo para demostrar que la filosofía es de rango superior a la ciencia y molestar a los cientificistas modernos que pretenden hacer una religión de la ciencia en su infantil ignorancia e incomprensión, sino para ver si ya dejan de abusar de la pobre ciencia. Los estoy viendo, ¿eh? Para terminar, el problema del ser humano no es un problema de falta de ciencia que se resuelve con divulgación científica. El problema del ser humano es un problema espiritual. Ya vimos desde el principio que es un problema de ética, es un problema de sabiduría, de filosofía, es un problema cognitivo. No es tanto un problema de ciencia, en todo caso, del uso correcto y adecuado de la ciencia. Es un problema de definición de nosotros mismos, de nuestros objetivos, nuestras metas, la interpretación y expectativas que tenemos de esta vida. Esperen, dije, problema espiritual. Oye, archimago, pero yo soy ateo, no creo en Dios, en el diseño inteligente o las almas. Bueno, entonces, ¿para qué rayos quieres la ciencia? Si no crees en un diseño inteligente, ¿qué rayos le estudias a un accidental caos? Si crees que no vas a ningún lado, ¿de qué te sirve estudiarlo en primer lugar? Si crees que eres un autómata sin libertad, pues entonces no sé para qué me molestó nadar contigo siquiera. Ya se los he dicho, atacar a la espiritualidad en esta era de crisis espiritual no me parece lo más prudente. Atacar a la inteligencia y al diseño inteligente es básicamente proponerle estupidez y caos estúpidos. Atacar a tu alma es atacarte a ti mismo. Si no les sirve la ciencia, pues mejor dejen la ciencia para los teístas, dejen la ciencia para las almas libres, dejen la ciencia para los diseños inteligentes, dejen la ciencia para quienes proponen el orden, la razón, la inteligencia detrás de las cosas, dejen la ciencia para los que realmente creen y proponen un crecimiento individual y social en el mundo, pues son ellos los que realmente podrán aprovecharla. Ya se los he dicho, si eres ateo, mejor no pierdas el tiempo. Como si pudieras elegir y como si desde el ateísmo el tiempo no fuera nada más una pérdida. Solo un loco intentaría buscar orden y sentido a lo que dice que es locura. Solo un loco intentaría usar la lógica y la razón para explicar algo que dice que solo es un accidente absurdo, ilógico, irracional. Solo un loco hablaría de progreso y de avance en lo que dice que es un fatalismo total e inevitable. Solo un loco intentaría divulgar ciencia en el caos. Ateos, culpables del cientificismo. Pues no crean que el cientificismo actual surgió así solito. La ciencia fue creada por los teístas y caminó junto con la religión a lo largo de la historia. No fue sino hasta como por el siglo XX cuando los ateos pretendieron robarla para atacar a Dios. En su intento la distorsionaron y exageraron hasta el cientificismo, y ahora tenemos que lidiar con eso. Y bueno, pues alguien debe limpiar su tiradero. La intentaron usar para algo para lo que no fue hecha. Sí, adivinaron, la religión y la espiritualidad están fuera de la jurisdicción de la ciencia.
Por eso los ateos han intentado romper esa frontera y por eso hicieron que se confundiera ciencia con filosofía y se haya pretendido erradicar la filosofía usando la ciencia. Todo lo anterior con la intención de tumbar a la teología, que es una rama de la filosofía. Aquí puse ciencia, pero es de la filosofía. La teología es una rama de la filosofía. Sin saber que al intentar tumbar esta rama de la filosofía, pues estaban sacudiendo todo el árbol completo. Y es el mismo árbol que incluso sostiene a la misma ciencia, pues la ciencia descansa sobre el árbol de la filosofía. Confundir y meter todo en el mismo saco. Así como los ateos confunden ciencia con filosofía, y así como los ateos y cientificistas confunden ciencias naturales con sociales, con formales, con lógica, con epistemología, con nociología, con ética, y pretenden meter todo en el mismo saco sin hacer distinción, así también agarran la ufología, agarran la homeopatía, la acupuntura, el terraplanismo, rocas mágicas, vender la felicidad o el éxito, y lo quieren meter en el mismo saco que la religión y la espiritualidad, llamándolos a todos por igual como mitos, supersticiones, bulos, magufadas, charlatanerías, cuando todos los anteriores pues son cuestiones muy diferentes, son problemas muy distintos. Por ejemplo, no es el mismo problema la existencia de vida extraterrestre al problema de si nos están visitando o si ya están acá. Sigue siendo como parte de la ufología, pero pues son dos problemas muy diferentes. O por ejemplo, que el hecho de confundir la forma del planeta donde vives, o el hecho de cuestionar las intenciones de instituciones humanas, como cuestionar la NASA, o es muy diferente el hecho de dar agua con azúcar a un enfermo, o vender atajos cuestionables para la felicidad, o vender éxito en términos económicos materialistas. Todos esos problemas son muy diferentes a los problemas de la espiritualidad y la religión. Por ejemplo, el problema del origen del cosmos, el problema del orden, la lógica, las matemáticas detrás del cosmos, la teleología, o por ejemplo el problema de la libertad, el problema de la conciencia, alias alma, el problema del propósito o el sentido de la vida, el problema de la ética o del deber ser, el problema del desarrollo y el crecimiento interior, el problema, por ejemplo, del materialismo contra el idealismo. Todos esos son problemas filosóficos que han caminado por toda la filosofía de la humanidad y han estado en boca de los más grandes pensadores humanos. Entonces, no puedes poner todo en el mismo saco. No los puedes poner todos al mismo nivel, no los puedes poner todos en la misma categoría, no los puedes tratar igual. Son problemas radicalmente y cualitativamente muy distintos. Bueno, salvo si eres un ateo deshonesto, mentiroso y charlatán que pretende confundir las cosas, abusando de la ciencia para hacer proselitismo y apología al caos, a la locura y al ateísmo. Atrás, hijos del caos. Si los ateos realmente creen que no existe Dios, que no hay lógica, razón, inteligencia o propósito detrás de este cosmos, si creen que todo es realmente una tontería sin sentido que se dio así nomás, ¿por qué hablar de ciencia en ese contexto? O más bien, ¿cómo? ¿Por qué intentar inteligir un cosmos que crees ininteligible? ¿Por qué usar la razón en una realidad que crees que es irracional? ¿Por qué usar la lógica en una realidad que crees que es ilógica? ¿Por qué un caos estaría ordenado y tendría leyes, además cifradas en ecuaciones matemáticas? ¿Por qué luchar si crees que es una batalla perdida? ¿A dónde pretendes avanzar a mitad del fatalismo y la locura? Si no hay a dónde ir, si no hay lugar a dónde ir a mitad del caos y la locura. Si Dios y el alma solo son bulos, supersticiones y charlatanerías, entonces también lo son la libertad y el libre albedrío, pues desde el cientificismo solo somos cosas físicas que siguen leyes físicas. Por tanto, su supuesta lucha y esta plática no tienen sentido. En un escenario ateo, da igual que te pongas a leer las cartas que ganes un premio Nobel, pues ambos serán vecinos en la misma tumba y ninguno habrá escogido realmente su destino de todos modos. El único escenario en el que hacer todo esto tendría sentido o valdría la pena sería en el teísmo. Solo si somos almas libres, capaces de dirigir nuestros destinos y vivimos en un diseño inteligente, tendría sentido hablar de ciencia, de crecimiento, de progreso, de perfeccionar nuestro conocimiento, de evitar errores, sesgos, bulos y supersticiones.
¿En verdad creen que pueden usar la inteligencia para vencer a la inteligencia detrás de las cosas? ¿En verdad creen que pueden usar la razón para vencer a la razón detrás de las cosas? ¿En verdad creen que pueden usar la lógica para vencer a la lógica detrás de las cosas? ¿En verdad creen que pueden usar la ciencia, que es el estudio metódico y sistemático de una realidad lógica, racional y coherente, ordenada y regulada por leyes estrictas, cifradas en complejas ecuaciones matemáticas y con valores además convenientemente precisos, para negar un diseño inteligente? Sí, seguro. Denle a la espiritualidad, denle a la filosofía y después también denle a la ciencia, en ese orden. Bueno, si quieren. Saludos, besos y abrazos, Archimago.